No, no lo escucho. Si dijo algo, no lo escucho. De todas maneras, ya está en asistencia. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema. Vamos a saltarnos esto que lo acabamos de explicar hace un momento. Esto también lo explicamos hace un momento. Aquí estaría el cuadro que también explicamos. Esto lo acabamos de terminar de explicar. Vamos a saltarlo. A ver, ¿qué hay por aquí? Base de conocimiento regla. Aquí está como sea. Esto ya lo habíamos hablado. Aquí tenemos, esto también lo hablamos hace un momento. Hablamos del OR. Hablamos de que deben ser lo más sencillas posible y que deben ser normalizadas. Vamos a saltarnos lo que ya acabamos de hablar para ir directamente a lo que nos toca. Esto también lo hablamos. Todo esto lo hablamos. Todo esto lo acabamos de explicar hace un momento. Ajá. Para ver, creo que este sí. Ajá, aquí está. Aquí es donde comienza el tema 3. Vean que como le estoy dando dos en una para poder que estén mejor preparados para su examen, hay varias cositas que están repetidas en el repaso que correspondía a la semana que viene. Entonces vamos a comenzar directamente por aquí. Esta parte deben estar pendientes porque realmente en base a esto es que después vamos a trabajar la parte práctica. Entonces, recuerden que todo sistema experto requiere de una base de conocimientos. Esa base de conocimiento está conformada a su vez por un conjunto de hechos y reglas, donde también contamos con una serie o conjunto de datos, tanto de entrada como de salida. Fíjense que esto, la base del conocimiento, va a contener un conjunto de hechos predefinidos, que son los que nos aporta el experto, más otros hechos adicionales que van a verse en forma de entradas aportadas por nuestro usuario, así como las reglas de resolución del problema, que también provienen de un experto humano, un motor de inferencia que genera las conclusiones, que es donde vamos a producir las salidas esperadas para el usuario que requiere la respuesta. A continuación vamos a analizar algunos conceptos básicos vinculados con los sistemas expertos determinísticos o basados en reglas. Vamos a ver, a desglosar esto que tenemos aquí un poco primeramente. Aquí está. Cuando hablamos de datos, estos están formados por la evidencia o hechos, es decir, los valores variables conocidos de una situación en particular. Esto quiere decir que quién aporta los datos, el usuario o el experto. El usuario, profesor. El usuario, muy bien. Estos representan los valores relacionados con el caso específico que estamos tratando de resolver. Por esta razón, no se consideran de tipo permanente y son almacenados en lo que es la memoria de trabajo del computador, la memoria volátil, donde en sistemas expertos deterministas las relaciones entre un conjunto de objetos, es decir, un conjunto de hechos, pueden ser representadas mediante el uso de reglas. Entonces, esto quiere decir que nuestra base de conocimientos está formada por hechos y reglas, las cuales van a constituir, por otro lado, un conjunto de relaciones y de situaciones que son de carácter fijo, permanente. Esta información se considera como estática o constante, ya que no cambia de un uso al otro del sistema.
a menos de que se incorporen a lo que es el sistema experto elementos de autoaprendizaje. ¿Quién aporta estos contenidos de los que estamos hablando? Estos hechos y estas reglas generales. ¿Quién aporta esta información, estos hechos y estas reglas permanentes, generales, como lo quieran llamar? Los hechos, ¿Qué dijo? los hechos, el usuario y las reglas del experto. No, no, no. Los El hechos, experto. el experto, estos son los de tipo general o permanente. Cuando hablamos de elementos permanentes, los aporta el experto. Cuando hablamos de estos que están aquí, que son temporales, es decir, los datos, aquí incluye ciertos hechos, son de tipo volátil, de tipo provisional, vamos a decirlo así de alguna manera. En ese caso estaríamos hablando de el usuario. Esto los aporta, vamos a ponerle aquí para que se acuerden cuando vean el video, el usuario. Estos datos van a representar en cierto momento también hechos, pero hechos particulares, no hechos generales. Ahora bien, cuando hablamos de estos otros, que fue donde se me confundieron, estamos hablando de hechos generales de tipo permanente. Estos son aportados por el experto. El usuario no aporta nunca reglas. Aquí hay por lo menos dos usuarios unidos para este sistema. Si por ejemplo fuera un sistema médico, tendríamos dos expertos. ¿Quiénes serían? En términos generales. Como mínimo, ¿qué dos expertos necesitamos para poder crear un sistema médico? Médico. Ajá, el médico doctor, el médico, ajá, el médico y quién es el otro. Y él, esto es lo mínimo que necesitamos combinar para crear un sistema experto médico. Porque necesitamos del conocimiento en el área de salud que tiene el médico y del conocimiento en el área de computación que tiene el informático. Porque el médico no se va a poder a construir reglas y a construir cuestiones, a programar ese sistema. Entonces necesitamos como mínimo del conocimiento de estos dos expertos. Uno, el médico genera mayormente los hechos y el informático construye las reglas, las cuales son después validadas por el médico. ¿Capta la idea? Ay, Dios, que no se le entiende. Pueden escribir también. Repito, cuando vamos a construir en esta parte de la base del conocimiento, necesitamos al menos de dos expertos como mínimo. Necesitamos, si fuera un ejemplo de médico o de abogado, de lo que sea, necesitamos ese experto en el negocio, que sería nuestro médico para este caso que estamos hablando de un sistema de salud. Este sería uno de los dos expertos. Esta es la persona del área de la medicina que nos va a aportar esos hechos generales que vamos a añadir a nuestra base del conocimiento. Él es experto en el área del negocio. En el caso de aquí, necesitamos a alguien que se encargue de construir esas reglas de conocimiento. Eso lo va a hacer un ingeniero de sistemas, ingeniero de conocimientos, ingeniero de software, como ustedes lo quieran llamar. Hay diferentes ramas que pueden trabajar con esto. Pero vamos a suponer que sea un ingeniero de software, no, vamos a poner, no quiero meterme con software ahorita. De sistemas. Era lo que iba a escribir. Puede ser aquí un ingeniero de sistemas, es decir, una persona del área de informática que se encargue de traducir estas relaciones que existen entre hechos, las va a convertir en reglas, porque las reglas no son otra cosa sino
definir las relaciones que existen entre los diferentes hechos. Y luego estas reglas deben ser validadas por este médico antes de ponerla a disposición del usuario final. Es decir, el médico tiene que decir, no, sí, el sistema está trabajando como debería trabajar. Vean que aquí estamos hablando entonces prácticamente como en sistemas tradicionales del cliente y el desarrollador. Ahora sí. Está claro, profesor, conforme. Ajá. Sí, profesor, claro. Entonces deben recordar que esta información de la que estamos hablando, que guardamos en la base de conocimiento, es de carácter general. Eso tienen que estar conscientes, o el examen se los pregunto. No está vinculada con ningún caso específico, sino que es útil para resolver cualquier tipo de problema similar. Entonces, esta es de carácter general. La que nos aporta el usuario, el cliente, es de carácter específico para su caso en particular. En este momento definimos ahora qué es un hecho. Vamos a ver por dónde me quedé. Me acuerdo que Ángel lo llamé Astete. Astete tendrá audio. Presente, profesor. Buenas noches. Por favor, lea ese Buenas noches. concepto. Definición de hecho. Es una afirmación de tipo axiomático que se considera como verdad absoluta dentro del sistema, es decir, que no requiere ser verificada. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que algo es un axioma? Aquí lo que estamos diciendo es que es una... ya, esta regla, ya me pasé de largo. Aquí lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, dentro de esa base de hechos nosotros decimos que los perros son verdes, para el sistema eso va a ser una verdad. No importa que sea falso en el mundo real. Acuérdense que el computador hay que programarlo respecto a las cosas. Y si ustedes lo programan diciéndole que los perros son verdes, cuando ustedes pregunten por un perro, él les va a decir como característica que son verdes. No importa, repito, que en el mundo real sea falso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los hechos que definimos. Repito, el sistema no discrimina la realidad de la ficción dentro de los hechos. Si el sistema, ustedes le dicen que los perros son gatos, el sistema va a decir que perro y gato es lo mismo. Ustedes simplemente deben tener cuidado de colocar hechos que sean reales y que sean de utilidad. El siguiente concepto sería el concepto de regla. Vendría el señor Emerson Ruiz Pérez. Ruiz Pérez, ¿tendrá audio? ¿Estará presente? No está Ruiz Pérez al parecer. Berrocal. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, voy por la lista. El que vea que no esté presente antes de él, prepárese porque le toca. Definición de regla. Es una afirmación lógica que se relaciona dos o más objetivos, hechos, reglas, estando formado por dos componentes, premisa, conclusión. Entonces, muchas gracias. Tienen que darse cuenta aquí que las reglas no solamente relacionan hechos entre sí. Las reglas pueden relacionar unas reglas con otras, haciendo lo que sería una afirmación lógica más compleja. Lo importante es que al menos deben relacionar un par de elementos. Es como cuando hablábamos en la parte de redes, que no puede haber una red si no hay por lo menos dos dispositivos. Igualmente no puede haber una regla si no hay por lo menos dos objetos. Puede ser un par de hechos, hecho 1
y hecho 2 puede ser un hecho con una regla o pueden ser dos reglas entre sí. Inclusive fíjense que dice 2 o más, por lo tanto yo puedo tener varios hechos combinados entre sí. Y combinar varias reglas con varios hechos. Lo importante, repito, es que tiene que ser más de un elemento, porque si no, no hay punto de comparación. Nosotros para hacer una suma necesitamos al menos dos valores numéricos, porque no podemos sumar uno. Ya, ¿con qué lo sumo? No, no hay más nada, no sirve la operación. Pasa lo mismo con las reglas. Entonces, ella tiene dos elementos, dice premisa y conclusión. Vamos a ver cómo funciona eso. Vean que podemos comparar una regla con un condicional, aunque en teoría estricta no es lo mismo, pero es una comparación que resulta bastante útil para lo que es las explicaciones. Traten de mantener el audífono, el micrófono apagado para que no se oigan ruidos de fondo que ya se están escuchando. Bueno, continuamos entonces.